Bueno, entonces, antes de hacer el resumen del capítulo 4, la síntesis, vamos a revisar unos temas para que tengan claro a la hora de hacer este capítulo. Entonces, este capítulo se llama proporción y escala, ¿sí? Entonces, el primer tema que aparece se llama proporción de los materiales. Entonces, dice que cada material tiene una rigidez, dureza, durabilidad y resistencia diferente. Entonces vamos, por ejemplo, con el ladrillo, ¿sí? Que es como uno de los materiales más comunes que usamos, que se usa en construcción. Entonces, digamos, este es el ladrillo con sus dimensiones normales, ¿sí? Si yo cojo este ladrillo y lo jalo, así como este, entonces queda un larguero así, por la propiedad que tiene el ladrillo de rigidez, dureza, durabilidad y resistencia, va a ser muy fácil que pueda dañarse, romperse, quebrarse en esta parte, ¿sí? Entonces, dependiendo del material, hacían sus dimensiones. Por ejemplo, es muy normal ver un madero de estas dimensiones, ¿sí? Un elemento en madera, una viga. Pero digamos, un ladrillo no, porque es un elemento muy rígido y se puede quebrar muy fácil. ¿Mm? Entonces lo mismo pasa con las baldosas. Las baldosas cuando son pequeñas pueden tener un espesor más delgado. En cambio, cuando a medida que vamos aumentando su tamaño, su formato, por ejemplo, esas baldosas de 1 metro por 1 metro, son más espesas, espesas no, son más gruesas y tienen un material diferente. Y por supuesto, pues son más caras. Entonces, vamos ahora con el tema de proporción estructural. Entonces, depende, por ejemplo, digamos, tenemos este ejemplo de una viga en madera y está recibiendo este pesito. ¿Se acuerdan de física? Los vectores, las fuerzas. Bueno, esta viga puede recibir este peso. Pero si yo cambio la dimensión en este sentido de la viga, le puedo aplicar mucho más peso. O si yo acorto el tamaño de la viga, puedo recibir más peso, ¿sí? Porque el momento, si recuerdan física en el colegio, entonces a medida que está más lejos de donde se está apoyando, el momento es más fuerte, ¿sí? Acá el momento es más pequeño, puede recibir una fuerza más grande, la misma viga en diferente dimensión, ¿vale? Y estos son los apoyos, ¿listo? Entonces, esos son elementos estructurales, proporción estructural. Entonces tenemos la madera, el concreto y el acero. Pues digamos, cada uno, como decía del anterior, rigidez, dureza, durabilidad y resistencia, es diferente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el acero permite eh, generar estructuras mucho más esbeltas, mucho más livianas, columnas muy delgadas, vigas, acuérdense, columnas verticales, vigas horizontales, elementos mucho más esbeltos, mucho más ligeros. En cambio el concreto no, el concreto es más pesado, digamos, es más rígido, tiene otras propiedades que no le permiten hacer unas viguitas así delgaditas en concreto, porque si no se viene este edificio al piso, ¿sí? De igual forma la madera, por ejemplo, miren este elemento, son columnas muy seguidas, acá están a una distancia muy grande, columna a columna, las vigas miren cómo cambian, el tamaño de la columna, el tamaño de la viga es mucho más grande, ¿vale? Entonces esa es proporción de los materiales. Entonces recuerden, acero es el más esbelto, después entre concreto y madera, y y, y listo. Entonces acá vamos con prefabricados, eh, elementos prefabricados. Entonces está un ladrillo. Entonces esta ventana, el tamaño de esta ventana la define la cantidad de ladrillos que tiene en el sentido vertical y la cantidad de ladrillos que tiene en el sentido horizontal. Mire, da exactamente acá. Entonces, esta cantidad de ladrillos
es la que define